Bienvenidos a todos, espero que esta clase sea de vuestro agrado. Vamos a continuar exactamente donde dejamos el vídeo anterior, que lo que hicimos fue crear una serie de piezas muy básicas y un escenario. La intención era crear un flujo de trabajo completo donde pues pudiésemos incorporar una serie de elementos a nuestra escena, iluminarla, poner una cámara y por último tirar un render de una imagen estática. Como veis, tenemos nuestra escena y hoy quiero que aprendamos algunas herramientas más. Ayer sobre todo hicimos hincapié en cómo movernos en nuestra escena con la cámara y también aprendimos las teclas rápidas para movernos en nuestra escena con Alt y botón izquierdo, botón derecho y botón central. Y también aprendimos un poco cómo mover, escalar y rotar nuestros objetos. Al lado de estos tres iconos tenemos un icono que sirve para hacer selección, ¿vale? Tenemos selección directa o live selection, selección rectangular, selección de lazo y selección de lazo poligonal. Si estáis habituados a trabajar con herramientas de diseño, sabréis más o menos cómo funciona. Con la selección directa lo que hacemos es seleccionar con un clic de ratón sobre nuestro visor los objetos que queremos seleccionar. Cuando pulsamos Shift podemos incorporar más elementos a esa selección, ¿vale? En este caso estoy seleccionando el cubo, el cono y el toroide. Si queremos quitar algún elemento de la selección, pues podemos pulsar Control y ese elemento dejará de estar seleccionado. Si os fijáis, cuando vamos seleccionando elementos, se van seleccionando también en el gestor de objetos, ¿vale? Se ponen, se ponen de color naranja. ¿Vale? Entonces, esta es la manera en la que podemos utilizar la selección directa. ¿Vale? Del mismo modo podríamos venir aquí y hacer la selección exactamente igual en lo que es el gestor de objetos. No es exactamente igual porque la combinación de teclas no es exactamente igual. Por ejemplo, voy a agrupar esto para poder trabajar un poco mejor. Vale, ahora veremos un poco cómo funciona esto. Voy a llamar escenario o estudio mejor, estudio. Y voy a agrupar todos los objetos en un objeto nulo, pulso Alt G y lo llamo modelos, ¿vale? Modelos. Por ejemplo, si pulsamos Shift y seleccionamos el primer elemento y nos venimos hasta el último, nos va a seleccionar todos los elementos desde el primero hasta el último. ¿Vale? Si quisiésemos hacer una selección alterna, por ejemplo, esta esfera, cilindro, tubo y cubo, podríamos pulsar Control y podríamos ir haciendo una selección, ¿vale?, de esos elementos de manera alterna. Y si volvemos a pulsar Control, lo que hacemos es deseleccionar el elemento concreto. Tenemos, y esto sucede mucho en Cinema 4D, diferentes maneras de hacer exactamente lo mismo, ¿vale? La que encontremos más adecuada para nosotros o las circunstancias de ese momento, pues va a ser la manera, siempre va a ser una manera correcta de hacerlo, ¿vale? No hay una manera correcta de seleccionar los elementos en el visor o aquí en el gestor, ¿vale? Dependerá un poco de las circunstancias y el momento en el que nos encontremos de nuestro proyecto. Entonces, recordad, para coger todos los elementos pulsamos en el primer elemento, luego Shift y pulsamos en el último elemento que queremos seleccionar. Si quisiésemos seleccionar hasta el tubo, ¿vale?, pues haríamos clic hasta el tubo, ¿vale?, para alternos con Control. Y cuando estamos en el visor, pues en el visor funciona de una manera un poco diferente. Seleccionamos con Shift, ¿vale?, vamos añadiendo a esa selección todos los elementos que queramos y cuando queremos eliminar alguno de la selección simplemente pulsamos Control para que deje de estar seleccionado. Esta herramienta de selección, aparte de encontrarla aquí en este icono, tenemos también una serie de teclas rápidas y la podemos encontrar en el menú Selección, ¿vale? Select, aquí abajo estamos trabajando en selección directa. Y vemos que la tecla rápida para acceder a la selección directa es el 9.
Luego tenemos la selección rectangular, que accederíamos con el 0, y la selección de lazo, que accederíamos con el 8. Selección poligonal, en este caso, todavía no tiene asignada ninguna tecla. ¿Vale? Normalmente, bueno, depende también un poco de las circunstancias, pero sí es cierto que se suelen usar estas tres. ¿Qué diferencia hay entre la selección directa y la selección rectangular? Bueno, pues si cojo y pulso el 0, o me vengo aquí y selecciono selección rectangular, lo que vamos a conseguir es, bueno, pues que haciendo un rectángulo me va a seleccionar todos los elementos que caigan dentro de ese rectángulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no hace falta que cojamos el elemento completo, sino que cuando, por ejemplo, este rectángulo coge también un poco del cono, ¿vale? Como veis, me selecciona el cubo y el cono. Si este rectángulo me coge también un poquito del toroide, bueno, pues también me seleccionaría el toroide. La selección de lazo, bueno, pues es simplemente hacer clic y hacer una selección, vamos haciendo un recorrido y todo lo que caiga dentro de ese recorrido, bueno, pasaría a estar seleccionado. En este caso me está seleccionando también el estudio. Voy a quitarlo de la vista un momento, ¿vale? Para que podamos hacerlo un poco mejor, ¿vale? Si quiero seleccionar, por ejemplo, las dos esferas, bueno, pues simplemente con coger una pequeña parte de una de ellas ya la incluiría lo que es en la selección. Del mismo modo, si queremos quitar algo de la selección, pues simplemente tenemos que pulsar Control. Si queremos añadir algo, pulsamos Shift. ¿Vale? Añadiríamos elementos a la selección. Selección poligonal, bueno, pues es exactamente igual que la anterior, pero vamos haciendo clic con el ratón hasta crear o hasta cerrar lo que es la selección completa, ¿vale? Y si queremos añadir más, simplemente pulsamos Shift, volvemos a hacer otra selección, o si queremos quitar alguno, pues simplemente pulsamos Control y volvemos a hacer una selección. Muy bien, ¿por qué es importante esto de la selección? Ya comentamos ayer que es importante esto de la selección, bueno, el movimiento, la escala y la rotación, y del mismo modo es importante la selección. ¿Por qué? Porque cuando ya estemos trabajando en un objeto editable, bueno, pues esta selección también sirve para seleccionar puntos, aristas y polígonos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a pulsar la O y me vengo y me centro en esta esfera y voy a dar un paso que, bueno, explicaré en detalle un poco más adelante, pero lo que quiero que entendáis precisamente es este asunto de la selección y el movimiento, la escala y la rotación. Para convertir un objeto en editable hay un montón de formas. La más rápida es pulsando la tecla C. Nos podemos venir aquí, convertir en editable, hacer editable, o bueno, también nos podemos venir botón derecho sobre el objeto y tendremos por aquí un hacer editable, ¿verdad? Aquí lo tenéis, y nos especifica también que se hace con la letra C, y bueno, por aquí en MES, conversión en hacer editable, ¿vale? Hay muchas maneras de llegar a los mismos sitios y tenemos muchos accesos directos a diferentes herramientas. Y eso sucede constantemente, ¿vale? En Cinema 4D no solamente vais a tener un camino para llegar al mismo puerto, sino que hay muchas maneras, tanto con accesos rápidos, con iconos, con menús o dando en botón derecho. Si doy botón derecho sobre la propia pieza, o sea, sobre la propia esfera, también tenemos botón derecho, ¿vale? Y podemos hacer editable. Bueno, pues ya lo hemos convertido en editable. Como veis, la forma que tenía, que era un icono de esfera, ya no es una esfera, ya no tenemos la opción de convertir, o sea, de tocar lo que son los parámetros de esta esfera, ya no la podemos modificar el radio ni la cantidad de polígonos que tiene, al menos no con parámetros. Podemos hacerlo con diferentes herramientas, pero no con parámetros. Vale, pues todo esto que he explicado es para indicar que nosotros con la selección directa, por ejemplo, si nos venimos a polígonos y estamos en la esfera, podemos hacer una selección de polígonos. ¿Vale? Del mismo modo, y funciona exactamente igual que cuando estábamos seleccionando objetos primitivos. Si pulso Control, yo elimino la selección. Si pulso Shift, yo añado selección. ¿Vale? Por eso es importante que estas herramientas básicas las empecemos a aprender bien, porque luego cuando estemos ya centrados en modelado,
vamos a tener esas mismas opciones y esas mismas teclas rápidas van a servirnos cuando necesitemos hacer un cambio de herramienta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si yo pulso T para entrar en escala, fijaos que nos cambia el gizmo a gizmo de escala y podemos hacer modificaciones de escala exactamente en esos polígonos que tenemos seleccionados. Del mismo modo podría entrar en rotación y hacer, por los motivos que fueren, una rotación a estos polígonos. Y por supuesto también tenemos la opción de mover estos polígonos. Entonces muchas veces realmente sí que vamos a necesitar entrar en estas herramientas para trabajar concretamente los polígonos que tengamos seleccionados. Entonces, el tema de la selección es muy importante, ¿vale? Ser rápidos en vuestras selecciones y también poder cambiar y editar lo que son los polígonos o las aristas, ¿vale? Las aristas, bueno, nos referimos a estas aristas, funcionan exactamente igual. Ahora, en este caso, lo que estamos moviendo o escalando son concretamente esas aristas que tenemos seleccionadas. Y lo mismo sucede con puntos, ¿vale? Si yo hago selección directa y pulso la T, ¿vale? Va a entrar en escala. Fijaos, hay una tecla rápida que es muy útil, que es pulsando espacio. Yo cambio de una herramienta a otra. ¿Vale? Este menú lo que nos muestra son las últimas herramientas que hemos cogido, ¿vale? Entonces, si yo pulso espacio, entra en la herramienta escala, ¿vale? Que es la última que he cogido. Si yo vuelvo a pulsar espacio, entra otra vez en la herramienta de selección y podría continuar haciendo una selección. Si vuelvo a pulsar espacio, vuelve a la herramienta anterior, que sería la herramienta escala. ¿Vale? Esa es un acceso rápido muy útil porque hay muchas veces que tenemos que estar alternando entre dos herramientas, ¿vale? Seleccionando, haciendo cambios, seleccionando, haciendo cambios, ¿vale? Y dando a espacio vamos a conseguir pues saltar de una herramienta a otra de manera muy rápida. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que tanto las herramientas que aprendimos en el vídeo anterior, estas tres, como las herramientas de selección, no solamente sirven para objetos paramétricos, sino que también nos van a servir cuando estemos trabajando en una zona más concreta y tengamos que estar modelando. Entonces, este aprendizaje nos sirve también para el futuro. También quiero que tengáis en cuenta que, bueno, cuando antes hemos cogido el menú selección, vemos que aquí abajo tenemos las cuatro formas de hacer una selección, que son como las formas básicas de hacer selección, pero fijaos, tenemos aquí un menú que en este momento aparece apagado. Bueno, aparece apagado porque esto nos sirve para hacer selecciones un poco más concretas cuando estamos ya trabajando en un modelo editable. ¿Vale? Si me vengo a la esfera y la selecciono, fijaos que aquí ahora vuelvo al menú selección y todas estas opciones están activas, ¿vale? Además, sí que es conveniente, y lo veremos más adelante, aprendernos lo que son el tema de las teclas rápidas, ¿vale? Fijaos que aquí nos viene unas teclas rápidas que viene, por ejemplo, una U, ¿vale? El símbolo que hay encima de la ñ y una L. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que podemos acceder a esta tecla rápida pulsando dos teclas rápidas, o sea, haciendo una combinación de teclas rápidas, mejor dicho, que es pulsando la U, ¿vale? Cuando pulsamos la U nos sale un menú, solamente pulsando una vez nos sale un menú con un montón de opciones. Cuando nos sale ese menú significa que acto seguido debemos tocar una de las teclas o las opciones que nos está proponiendo. Si no damos el siguiente paso y movemos, por ejemplo, el ratón, ese menú desaparece. ¿Vale? Entonces, para entrar, por ejemplo, en una selección en loop, ¿vale? Nos dice que es U y acto seguido pulsar la L. Bueno, pues pulso U, acto seguido pulso la L y ahora ya puedo hacer selección en bucle. ¿Vale? Podemos venir aquí, ¿no? Y hacer selección en bucle y hacer la selección en bucle, pero sí es conveniente que vayáis, bueno, interiorizando algunas de estas selecciones porque nos van a ahorrar un montón de tiempo. Igual sucede con, por ejemplo, para hacer una extrusión, ¿vale? No ha hecho falta que me vaya a la herramienta para acceder a ella y poder hacer las modificaciones oportunas.
¿Vale? Esto lo veremos con detenimiento, pero bueno, lo que son las herramientas de selección son bastante importantes, ya que va a ser lo que va a especificar, o va a ser de la manera en la que vamos a poder especificar dónde queremos afectar a nuestros objetos cuando estemos haciendo, bueno, modelado y otro tipo de operaciones. Vale, bueno, ¿qué más debemos saber? Bueno, como veis, una vez que convertimos la esfera en un objeto editable, ya no tenemos manera de volver atrás. Realmente este es un paso que es irreversible. Entonces, la única manera que tendríamos de volver hacia atrás sería ir tocando, dando aquí en Undo, ¿vale? O comando Z, vamos hacia atrás y llega un momento en el que volvemos a recuperar la esfera como objeto, ¿vale? Estoy dando hacia atrás, ¿vale? Hasta que volvemos a recuperar la esfera, pero todos los cambios que hayamos hecho sobre ella, evidentemente si hemos dado a control Z, pues ya no vamos a tener, lo vamos a haber perdido. ¿Vale? ¿Cuándo es el momento de convertir un objeto en editable o no convertirlo en editable? Bueno, pues nos lo va a pedir un poco el tipo de proyecto, el tipo de modelo que queramos hacer. Si, por ejemplo, realmente nuestra escena está compuesta con esferas, pues a lo mejor no es necesario convertir esas esferas en objetos editables. ¿Vale? Es más, si necesitamos que el modelo tenga algunas características pues más especiales, por así decir, que no son objetos básicos, pues sí vamos a necesitarlo. No significa que unos sean mejor o peor. Si realmente vuestra escena está compuesta con esferas y no lo habéis convertido en editable, no pasa nada. Bueno, eso se va a calcular, se va a renderizar y va a funcionar exactamente igual que si estuviésemos trabajando con un modelo. Pero bueno, tenemos la limitación de tener solamente una serie de opciones para poder manipular estos objetos primitivos. ¿Vale? Va a llegar un momento en el que esas limitaciones no nos van a permitir realmente representar probablemente el objeto que estamos intentando representar. Para esto sirven estas teclas, ¿vale? Para estos dos símbolos de aquí, bueno, pues los tenemos también aquí en editar, undo y redo. Undo sería ir hacia atrás, redo sería ir hacia adelante, ¿vale? En el vídeo anterior os comentaba que los visores son, bueno, el centro, ¿no? El corazón de nuestra aplicación. Es la manera en la cual nosotros, a través de una pantalla bidimensional, que son nuestras pantallas de nuestros equipos, pues podemos trabajar dentro de un entorno tridimensional. Bueno, esto es el corazón. Bueno, pues el gestor de objetos en realidad es como el lugar donde vamos a poder organizar adecuadamente lo que es nuestra escena. El gestor de objetos, bueno, es muy importante, ¿vale? Y dependiendo del momento, pues estaréis trabajando en los visores o estaréis trabajando en el gestor de objetos para hacer selecciones o, bueno, hacer diferentes operaciones. En primer lugar, tenéis que tener en cuenta que podemos, con objetos nulos, hacer agrupaciones. Y me parece la manera más conveniente realmente de trabajar. En lugar de tener todos los objetos en un listado de arriba a abajo, bueno, pues lo más lógico es ir haciendo agrupaciones que realmente nos van a permitir, además, no solamente tenerlo bien ordenado, sino hacer gestiones un poco más complejas. Y cuando lleguemos al apartado de rigging vais a comprobar que realmente tiene una importancia vital el tener un buen concepto de cómo podemos organizar nuestros objetos. La forma de organizarse es, bueno, a través de padres e hijos y hermanos. Pero esto no se limita solamente a poder meter objetos dentro de un objeto nulo para agruparlos y luego mover ese objeto nulo o rotar ese objeto nulo. ¿Vale? La relación que hay entre unos objetos y otros va a determinar, bueno, quién tiene realmente el control sobre el resto de objetos. Fijaos, tengo aquí el cono, bueno, pues el cubo, por ejemplo, puedo hacerlo hijo del cono. ¿Vale? Y el toroide también lo puedo hacer hijo del cono. ¿Qué sucede? Bueno, pues que cuando muevo el cono,
ahora el cubo y el toroide, como son hijos del cono, bueno, pues se mueven cuando muevo el cono. Si yo vengo al torus, bueno, al toroide, yo puedo moverlo de manera independiente, pero cuando muevo el cono, bueno, pues me obedecen y siguen porque están dentro, ¿no?, de lo que es la jerarquía de ese cono. Y del mismo modo yo puedo seguir moviendo los modelos, ¿vale? Y como modelos es padre del cono, bueno, pues el cono me obedece y junto con él todos los hijos que tenga el cono. Esto es una manera, bueno, esencial, ¿vale?, para lo que es trabajar con Cinema 4D, ¿vale? Y es muy útil para, aparte, para tener, bueno, bien organizado lo que es nuestro proyecto con respecto a qué jerarquía tienen cada uno de los elementos. Imaginaos una mesa. Bueno, si la mesa tiene cajones y los cajones a su vez tienen elementos dentro, bueno, pues todos esos elementos en realidad deben ser hijos de la mesa. Los cajones deberían ser hijos de la mesa y los objetos que contengan los cajones deberían ser hijos de los cajones. ¿Por qué? Porque cuando creemos una animación de un cajón que se está abriendo, todos los elementos que contenga, bueno, se van a mover con ese cajón, ¿vale? Funciona en realidad, si lo pensáis, con una lógica como si fuese el mundo real. Nosotros cuando rotamos una mesa, los objetos, si esa mesa tiene cajones, los objetos que contienen esos cajones no se quedan en el aire, sino que rotan junto con lo que es el elemento padre. Entonces sí que hay que aplicar, o sí que se puede aplicar de alguna manera lógica en lo que es vuestra organización, ¿vale? Y vais a ver que a medida que vayamos avanzando, el tener esto bien gestionado, bueno, pues va a facilitar bastante las cosas. No hace falta a lo mejor que lo hagáis nada más empezar, pero sí que va a llegar un momento en el cual vais a tener que tener esto lo mejor organizado posible, simplemente para gestionar lo que es mejor, o sea, lo que son vuestras escenas. Otra manera de hacer una buena gestión es añadiendo un nombre a nuestros objetos. Bueno, haciendo doble clic sobre un objeto, nosotros podemos cambiar el nombre del objeto. Hacemos doble clic, podemos cambiar el nombre y poner el nombre que nosotros queramos, ¿vale? También otra manera de hacerlo es dando a Enter, ¿vale? Seleccionamos el objeto, pulsamos Enter y podemos poner el nombre, ¿vale?, que nosotros queramos, volvemos a pulsar Enter y ya se queda ese nombre. ¿Dónde están sucediendo esos cambios? Bueno, pues si nos venimos a cualquiera de los objetos y nos venimos a básico, fijaos que aquí en básico tenemos cómo el nombre se puede modificar, ¿vale? Del mismo modo, si estamos en básico, podríamos venir aquí y hacer cambios en el nombre, ¿vale? Y se ve reflejado en el gestor de objetos todo lo que hagamos en el gestor de atributos. Esto ya lo comentamos en el vídeo anterior. Los gestores realmente se actualizan en tiempo real y da igual en cuál estemos trabajando de los dos, ¿vale? Si yo elimino de aquí el 150, bueno, pues aquí abajo también se realizan esos cambios, ¿vale? Y esto está en el menú de básico, que lo tienen todos los objetos, ¿vale? Todos los objetos comentamos ayer ya que tienen un menú básico y un menú de coordenadas. Da igual que sea una luz, una cámara, una esfera. Luego lo que sucede es que, por ejemplo, cuando estamos en una luz, sí que aparecen ya las características concretas de esa luz e incluso, fijaos, si me vengo a la cámara, bueno, tenemos todas las características de esa cámara y luego me aparece otra etiqueta más, ¿vale?, otro apartado más, que es protección, que se refiere a esta etiqueta que tenemos en la cámara, ¿vale? Entonces, simplemente pulsando en la cámara ya podemos tener acceso a la propia etiqueta directamente, o podemos pulsar en la etiqueta para acceder directamente a la etiqueta. Vale, ahora veremos algunas cosas más de este menú básico, que sí que quiero que le dejemos hoy, igual que ayer estuvimos viendo el significado de este menú de coordenadas, ¿no?, que significaba posición, escala y rotación. Bueno, pues hoy quiero que
le echemos un ojo a este menú básico porque nos sirve en realidad para todos los objetos que vayamos a usar en Cinema 4D. Vale, antes de ver ese menú vamos a ver qué significan en realidad estos elementos, ¿vale? Estos simbolitos que hay aquí al lado de todos los objetos también. Tenemos aquí dos puntitos al lado de cada objeto que a medida que vamos haciendo clic, bueno, van cambiando de color, ¿vale? Tenemos una opción que es neutro, que es gris. Cuando le damos una vez se pone en verde y cuando le damos otra vez se pone en rojo, ¿vale? Tenemos opción de arriba o abajo. Y bueno, si estamos en básico vamos a ir viendo que aquí van a ir sucediendo cosas, ¿vale? Visible en editor y visible en render. Si le damos una vez nos estamos diciendo, oye, visible en editor on, ¿vale? Verde. Y visible en editor off, ¿vale? En rojo, en esta esfera concreta. Fijaos que la esfera que teníamos aquí ha desaparecido. La esfera amarilla, cuando le damos que no sea visible en el editor, bueno, pues deja de verse. En cambio, si le damos un render, vemos que sigue visualizándose en el render. Para que no se visualice en el render, tendríamos que darle en el de abajo también para ponerlo en rojo y veis visible en el editor off, visible en render off. ¿Vale? Ahora ya no nos aparece en el render. Podríamos poner que se viese en el editor, pero no se viese en el render. ¿Vale? Y esto, bueno, sí que tiene bastante utilidad porque habrá momentos en los cuales queráis probar diferentes elementos o habrá momentos en los cuales realmente una serie de elementos os molesten para trabajar y los queráis, bueno, fuera de vuestra vista para poder trabajar de una manera más cómoda. Bueno, un ejemplo muy claro lo podemos tener, por ejemplo, con las luces en esta escena. Las luces de esta escena, pues podemos decir, vale, ya están iluminando, ya están cumpliendo su papel, pero me molesta un poco para trabajar lo que son estos objetos así esféricos, ¿no? Bueno, pues podemos quitar, ¿vale?, esas luces del visor de imagen, pero cuando tiramos un render se siguen manteniendo, ¿vale? La luz se sigue aplicando a nuestra escena. Bueno, entonces esto está claro, más o menos, o espero que esté claro. La parte de arriba, ¿vale? El puntito de arriba se refiere al visor, el puntito de abajo se va a referir al render. ¿Qué significa rojo? Bueno, que no queremos que se vea. Pero ¿qué significa verde? Vamos a entenderlo enseguida. Si yo cojo estos modelos y los quito de la visión del editor, fijaos, el nulo le he puesto en rojo. Si le doy un render, bueno, siguen apareciendo, ¿no? Porque el de abajo sigue estando en neutro. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si yo cojo esta esfera y le pongo en verde? Bueno, pues que sigue viéndose en el editor. Aunque el padre esté en rojo, cuando yo pongo uno de los elementos en verde, significa que, bueno, pues que se salte un poco esa prioridad o que estas dos esferas, en este caso, no obedezcan a lo que ponga el padre. ¿Vale? Si yo le pongo que no me renderice nada, yo le doy a render y no me va a renderizar nada, pero si le pongo esta esfera en verde y esta esfera en verde, ¿vale?, cuando tire el render no va a obedecer a el padre en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esas dos opciones, ¿vale?, para visor y para render. Normalmente, este tipo de situaciones es raro, pero bueno, podemos usarlo, puede suceder un caso como el de las luces, que no las queramos ya ver porque ya las tenemos colocadas en nuestro editor, pero sí que queremos que se vean en el render, pero en muchas ocasiones, normalmente, lo que vamos a querer es que los dos estén activos o inactivos, tanto en el editor como en el render. Entonces, una tecla rápida para poder chequear estos dos puntitos a la vez es pulsar Alt, pulsamos en medio y cuando damos una vez, ¿vale?, se convierte en verde y cuando damos dos se convierte en rojo. Si volvemos a darle otra vez, se convierte en neutro. ¿Vale? No tenemos que estar dando al de arriba y luego al de abajo, sino que pulsando Alt, ¿vale?, vamos haciendo clic y van cambiando tanto en el editor como en el render las opciones de visualización, ¿vale? Estos son formas o fórmulas para mutear, ¿vale?, como sucede en audio, algunas pistas o alguna serie de elementos que por circunstancias, bueno, pues queremos dejarlo
directamente que no sea visible. Otra circunstancia, imaginaos que tenemos aquí un modelo que hemos estado trabajando con objetos paramétricos y tenemos que dar ya el paso a convertirlo en editable. Bueno, pues una solución, por ejemplo, podría ser crear una copia de este modelo. Para crear una copia de todos los objetos, voy a venirme al padre, voy a pulsar control y voy a arrastrar, me sale un plus, ¿vale? Lo voy a poner por encima y a este lo voy a llamar modelos master. ¿Vale? Este significaría que, bueno, tenemos como una copia de seguridad dentro del proyecto que nos sirve para mantenerla ahí por si acaso queremos volver sobre ella, ¿vale? Esto lo podemos dejar aquí abajo y esto ahora mismo ya no se va a renderizar ni se va a visualizar. Lo que estamos viendo ya son estos modelos que podríamos directamente convertir todos pulsando C en objetos editables, ¿vale? Y podríamos empezar a trabajar de manera independiente, ¿vale? Si por ejemplo me vengo aquí, yo ya pulso UL y pulso MT, yo ya podría empezar a trabajar en diferentes opciones de este toroide, ¿vale? Y si en un momento concreto quisiésemos volver sobre el toroide, el máster, sabemos que lo tenemos aquí y no nos está molestando en la vista. Vuelvo al anterior, lo voy a poner otra vez por encima, la cámara la voy a bajar aquí abajo. ¿Vale? Tenemos el estudio, la cámara y los modelos. Bueno, aparte de estos check para activar la visualización en el visor de imágenes y en el render, también tenemos aquí un checkbox, ¿vale? Que lo que hace en realidad es dejar de calcular, ¿vale? Estos checkbox no aparecen siempre. Fijaos que tenemos aquí un enable aquí abajo y cuando le hago clic realmente es exactamente lo mismo que cuando, ¿vale?, le hago clic aquí. ¿Qué diferencia hay entre el visor y, o sea, entre estos dos que hemos estado viendo ahora para activarlo en el visor o en el render y este? Bueno, pues este lo que hace en realidad es deja de calcular ese objeto, ¿vale? Deja de ser calculado y eso sucede porque en realidad son objetos paramétricos, ¿vale? Son primitivos y necesitan o están calculando, como ya hemos comentado, o son calculados a partir de una fórmula matemática. Cuando lo quitamos, esa fórmula deja de calcularse. ¿Por qué sé que es un cálculo? Bueno, porque, fijaos, si yo vengo aquí a esta bola y lo convierto en editable, pulsando aquí, fijaos que ya no tenemos un checkbox. Esto ya no está siendo un cálculo matemático, sino que es un objeto poligonal, ¿vale? ¿Y qué diferencia hay o qué sentido tiene esto? Bueno, vais a ver con el cubo, ¿vale? Voy a sacarlo de los modelos, ¿vale? Voy a dejar de visualizar los modelos, me voy a centrar en el cubo. Hay una opción aquí que aprenderemos cuando estemos ya trabajando en modelado, que es una subdivisión de superficie, ¿vale? La subdivisión de superficie lo que nos permite es que un modelo con una serie de polígonos, bueno, pues nos haga un cálculo y nos lo subdivida, ¿vale? Si me vengo aquí al objeto, yo puedo añadirle, ¿vale?, más cantidad de subdivisiones, pero en realidad, aunque nos está mostrando este objeto con un montón de polígonos, lo cierto es que en realidad sigue siendo calculado como si fuese un cubo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que si cuando nosotros estamos trabajando este modelo, de hecho voy a convertirlo en editable, ¿vale? Cuando estamos trabajando este modelo, fijaos que seguimos trabajando en muy baja resolución, ¿vale? Cuando movemos los diferentes polígonos o movemos los diferentes puntos, en realidad estamos trabajando en baja resolución, aunque la subdivisión de superficie nos esté mostrando un objeto con un montón de polígonos. Pues, ¿qué sucede? Bueno, pues cuando estemos trabajando en modelos más avanzados, a lo mejor llega un momento en el que decimos, vale, pero ¿cómo es el modelo en baja resolución? Bueno, pues tenemos que darle a quitar ese cálculo, ¿vale? Porque lo que está haciendo es un cálculo de subdivisión de superficie. Entonces, la manera de poder venir al cubo original y poder trabajar lo que son los puntos, las aristas y los polígonos va a ser quitando o vamos a necesitar en ocasiones quitar la subdivisión de superficie, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que venir aquí, quitarlo del visor, porque si yo quito
la subdivisión de superficie del visor, como el cubo en realidad es hijo de la subdivisión de superficie, también va a dejar de verse. ¿Vale? Una solución sería, por ejemplo, darle al verde, pero la subdivisión de superficie se sigue calculando. Entonces, en este caso, la solución para volver y visualizar cómo está nuestro objeto en baja resolución sería, bueno, quitar ese cálculo, porque si no nos va a tocar sacar el cubo de la subdivisión de superficie, hacer cambios y volver otra vez a meterlo para poder volver a visualizarlo, ¿vale? Esto, cuando veáis un checkbox, que lo tienen un montón de elementos, ¿vale? Tanto, por ejemplo, los deformadores, los clonadores, todo eso son cálculos que va a estar realizando Cinema 4D y que podemos activar y desactivar con este checkbox. ¿Vale? De hecho, si nos venimos aquí a básico, vemos que este checkbox, ¿vale?, es exactamente el mismo que este. Vale, pues ya tenemos resuelto, vale, voy a sacar el cubo ya de la subdivisión de superficie, vamos a borrarla y vamos a meterlo aquí dentro, como los modelos. Vale, ya tenemos, o ya sabemos qué son estos dos puntitos, ya sabemos qué es el checkbox. Vamos a ver ahora qué significa este cuadradito gris con un objeto ahí cruzado, ¿no?, con una aspa cruzada. ¿Qué significa este cuadradito con el aspa? Bueno, significa que en realidad estos objetos ahora mismo no están metidos en ninguna capa. ¿Vale? Las capas dentro de Cinema 4D también nos sirven para hacer o organizar un poco mejor lo que son nuestros proyectos. ¿Dónde podemos ver las capas? Bueno, pues aquí en el gestor de atributos tenemos un apartado que es Layers. ¿Vale? Como veis, no tenemos ahora mismo ninguna Layers. No tenemos ninguna capa. ¿Cómo asignamos una capa a nuestro objeto? Bueno, pues nos venimos aquí, podemos decirle, oye, añade este objeto a una nueva capa. ¿Vale? Directamente me crea un color y si nos venimos a Layer, vemos que ya me ha creado un layer. ¿Vale? Si queremos hacer modificaciones sobre lo que es ese color, hacemos doble clic y podemos modificar el color directamente, bueno, en un color picker, ¿vale? Y aquí podríamos poner, oye, esto pertenece a modelos. ¿Vale? Fijaos que lo tiene el padre, pero no lo tienen los hijos. Entonces podríamos ir uno por uno, añadir a layer modelos. ¿Vale? O podríamos hacerlo, bueno, de una manera más rápida. Vamos a coger los modelos por un lado, el estudio por otro, y el estudio le voy a crear otra layer. En lugar de añadir a la layer modelos, bueno, pues le decimos, oye, añádemelo a una nueva layer. ¿Vale? Y aquí me crea otra layer que voy a llamar estudio. Y este, por ejemplo, lo voy a poner en amarillo. ¿Vale? Aquí podemos decir, oye, añádemelo a la layer, el escenario, ¿a qué layer? ¿A modelos o a estudio? Bueno, pues a estudio. Y también una manera más rápida de hacerlo es coger desde el layer de arriba y pintar, ¿vale? Hago clic sobre el color y voy bajando y voy pintando todos los objetos que quiero que pertenezcan a ese layer. Otra forma de hacerlo es coger, por ejemplo, el layer y arrastrarlo sobre el objeto que queremos que sea de nuestro layer, ¿vale? De esta manera tenemos, por un lado, los modelos y por otro lado, el estudio. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite tener también una mejor gestión de lo que son nuestros elementos en la escena. ¿De qué manera? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, si pulsamos en la S, ¿vale?, vamos a decir, o nos va a decir aquí que solamente, ¿vale?, la S significa solo, solamente me muestre los objetos que contengan la capa de modelos. Y fijaos, el resto, incluido, ¿vale?, del gestor de objetos, ha desaparecido. Solamente me está mostrando los elementos que están o que tienen la capa de modelos. Y si me vengo a estudio, también solamente me muestra los elementos que tienen la capa estudio. En lo siguiente vamos a ver un poco así rápidamente qué significan, ¿vale? Bueno, pues el primero significa que no me lo muestre en el visor, ¿vale? Si lo desactivo, me deja de mostrar en el visor los elementos que tengan esa capa. Si desactivo el segundo, lo que va a suceder es que no me los va a mostrar en el render, ¿vale?
Si desactivo el tercero, lo que va a suceder es que me va a quitar del gestor de objetos todos los elementos que tengan esa capa, ¿vale? De esta manera podemos tener el gestor de objetos un poco mejor ordenado o centrarnos en los elementos en los cuales estamos trabajando. La siguiente es un candadito que lo que hace es bloquear esos elementos y nosotros ya no podemos ni moverlos, ni nombrarlos, ni nada, ¿vale? Se pone un candadito aquí y nosotros ya no podemos ni añadir ni quitar materiales ni hacer nada sobre ellos, ¿vale? Esto es una manera de proteger también ciertos elementos de nuestra escena. A se refiere a animación, ¿vale? De momento nosotros no tenemos ninguna animación en nuestra escena, pero si tuviésemos alguna animación, podríamos anular la animación concretamente de esas capas. Vale, el siguiente es generadores, ¿vale? Lo que va a hacer es que todos los objetos que necesiten tener un cálculo, ¿vale? Como el que estábamos comentando con este checkbox, directamente va a dejar de hacer ese cálculo. Y fijaos, si yo lo quito, el único elemento que me muestra de los que tienen la etiqueta azul de modelos es el cubo, que en realidad, bueno, ya no es un cubo, ¿vale? Es un objeto poligonal. Para eso sirve este checkbox. El siguiente son los deformadores, ¿vale? Los deformadores se refiere a este tipo de elementos que podemos meter, por ejemplo, un cubo en un twist, ¿vale? Para que retorcer, por ejemplo, un elemento o estirarlo o torcerlo, etc. ¿Vale? Los deformadores son bastante variopintos, pero sí que es un cálculo que a lo mejor tiene que hacer o que podemos decirle a Cinema 4D con esta layer que no lo realice. ¿Vale? El siguiente es un icono de Python que lo que va a hacer es no calcular si estamos trabajando con algún tipo de programa, y tampoco va a calcular el expreso. Y el siguiente se refiere a los XREF, son referencias a otros objetos que tengamos en nuestra escena. ¿Qué significa tener referencias? Bueno, pues podemos tener objetos en escenas independientes, poder trabajarlos como modelos en archivos independientes y simplemente crear referencias a esos objetos en nuestra escena. ¿Qué significa eso? Bueno, imaginaos que tenemos una nave espacial y tenemos una serie de mandos que son muy complejos a nivel de modelado. En lugar de trabajar todos esos mandos en un solo archivo, lo que podemos hacer es trabajarlos de manera independiente y luego simplemente ir creando referencias a esos archivos y se van a ir actualizando en tiempo real cuando hagamos cambios en ellos. ¿Vale? O si, por ejemplo, trabajamos en uno de ellos, cuando volvamos a abrir nuestro archivo, el que contiene todas las XREF, bueno, pues vamos a poder ver cómo se han actualizado automáticamente. ¿Vale? Para eso sirve esto. Bien, ¿para qué puede servirnos todo el tema del layer? Bueno, sobre todo es una cuestión de organización. Imaginaos que estamos haciendo la decoración de un apartamento y tenemos, pues por un lado, todo el tema de tabiques, por otro lado tenemos las puertas, por otro lado tenemos el mobiliario, por otro lado tenemos la iluminación, etcétera, etcétera. Entonces, habrá momentos en los cuales, digamos, en realidad no necesito que ahora mismo tener los muebles puestos en mi apartamento porque estoy realizando tareas de iluminación o estoy realizando tareas de texturizado de lo que son las paredes, ¿vale? Entonces, bueno, eliminando todos, en realidad desaparece de nuestro Cinema 4D, ¿vale? Los modelos, fijaos, no están ya ni en el gestor y ni siquiera están siendo calculados por Cinema 4D. Y esto, bueno, sí que es útil también en el sentido de poder ahorrar recursos a nuestros equipos cuando tenemos que trabajar con escenas que son realmente muy grandes, ¿vale? Porque ahora mismo no hay problema, el cinema se mueve bastante bien, ¿vale? Pero cuando tengamos 500, 1000, 10.000 objetos, probablemente tendremos que empezar a buscar sistemas y recursos para poder movernos en nuestros visores de una manera lo más fluida posible. Y ese suele ser uno de los principales inconvenientes cuando cargamos con demasiado procesado o demasiados elementos y objetos a nuestra escena de Cinema 4D, ¿vale? Todos esos cálculos se van acumulando, van pesando cada vez más y de repente vemos
que cuando le decimos, oye, rota a partir de este objeto, esto ya no lo hace de manera tan fluida, sino que empieza, bueno, a dar como saltos y se convierte en una manera de trabajar un poco más incómoda, por así decir. Entonces, nuestro problema, básicamente, cuando estamos trabajando en archivos de Cinema 4D, es tener un proceso de trabajo que sea fluido, porque aunque el proceso de renderizado sea quizás lo más pesado para el equipo, nosotros ya estamos fuera de esa ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le vamos a dar la orden de tirar el renderizado, pero nosotros ya no tenemos que trabajar con la herramienta Cinema 4D con respecto a estar realizando cambios. Sí que es un proceso muy pesado para los equipos, pero bueno, lo va haciendo frame a frame y encima, bueno, nosotros no participamos en ese proceso. Sí que es cierto que nosotros cuando estemos elaborando una escena o estemos trabajando en nuestro proyecto de Cinema 4D, sí que vamos a necesitar, bueno, pues que el proyecto vaya de una manera, bueno, pues lo más fluida posible como para poder realizar ese trabajo. Y ese equilibrio, ¿vale?, entre lo que nos están mostrando los visores y lo que vamos a renderizar y lo que estamos intentando hacer, bueno, pues sí que hay que tener ciertas fórmulas para poder agilizar el trabajo, ¿vale? Y una de ellas puede ser, bueno, pues poner todos los elementos en capas e ir quizás eliminando del visor todo aquello que realmente no necesita ser procesado en ese momento, o ir jugando un poco con la herramienta de solo para poder trabajar en ciertos elementos y no tener a Cinema 4D cargando todo el rato un montón de polígonos o cálculos que en realidad no necesitamos. Eso no es tan sencillo, ¿no? Acordarse luego de gestionar bien lo que son los recursos de Cinema 4D para que funcionen adecuadamente. Bueno, pues luego no es tan fácil de acordarse que hay, bueno, ciertos trucos o ciertos sistemas para que nuestra aplicación fluya o lo haga de una manera un poco más fluida. Pero esto de los layers, bueno, pues puede ser una forma de hacerlo. Del mismo modo podríamos coger, igual que hemos hecho antes, hemos creado un máster con nuestros modelos por si acaso queremos volver sobre ellos, podríamos hacer una copia, crear una copia aquí y decir modelos máster, vamos a cambiarlo esto, modelos edición, ¿vale? Vale, dejamos los modelos edición en azul y aquí le podemos añadir a un nuevo layer, ¿vale? Este layer voy a decir que sea, bueno, recursos lo voy a llamar. Voy a cambiar el color para que sea un poco más diferente. Y simplemente haciendo clic sobre este, ¿vale?, voy a poner todos los objetos master dentro de la etiqueta recursos, ¿vale? Y esta etiqueta recursos, bueno, pues la puedo dejar ahí aparcada y empezar a trabajar en mis modelos de edición. Bueno, de esta manera hemos hecho una introducción a lo que son los layers. Ya sabéis que, bueno, se encuentra aquí abajo, justo en la pestaña, debajo de atributos, tenemos la pestaña layers. Otra forma de acceder a esta pestaña layer es viniéndonos aquí al color del layer y dando a botón derecho, dando a botón izquierdo, podemos acceder al Layer Manager, ¿vale? Ya se nos activa el Layer Manager aquí abajo. Bueno, si venimos aquí al objeto, a cualquiera de los objetos en básico, bueno, tenemos lo primero aquí un Icon Settings, que esto es algo nuevo dentro de R21. Si le damos aquí al triangulito, esto sucede muchas veces, ¿vale?, que tenemos un triangulito que lo que hace es expandir o extender lo que son las opciones, ¿vale? Y nos muestra bueno, lo que tenemos aquí a partir de la R21 es la opción de modificar o cambiar el icono que se nos está mostrando, ¿vale? Lo primero, podemos customizar el icono, ¿vale?, el color del icono. Podemos definir o decir que tenga un color determinado. Esto nos puede ayudar también a tener un poco mejor el tema de la organización, ¿vale? Podemos cambiar también ese icono.
por ejemplo, voy a poner display color custom. Voy a poner los modelos, por ejemplo. Voy a ponerlo también en rojo. Y aquí podemos cargar, bueno, diferentes iconos, ¿vale? Si ponemos load preset, bueno, pues resulta que podemos modificar, ¿vale?, el icono de lo que es ese nulo y poner el que nosotros queramos, ¿vale? Del color que nosotros queramos. Fijaos que aquí nos sale un ID. Bueno, ese ID en realidad hace referencia a un icono concreto. Vale, vamos a ver qué significa eso. Bueno, cada vez que ponemos un icono hay que cambiarle el color, eso me parece un poco coñazo. Vale, aquí vemos que tenemos un icon file barra ID y viene un número. Bueno, este número se refiere en realidad a cuando venimos aquí a Windows, customización comandos. Bueno, cualquiera de estos elementos, todos estos son en realidad, bueno, pues funciones y herramientas de Cinema 4D. Bueno, imaginaos que queremos poner que este icono de aquí sea esta nube. Bueno, si hacemos clic en Cloud, resulta que aquí me dice, oye, mira, esto tiene un ID y este es el número de ID. Bueno, lo que tenemos que conseguir es que este ID, ¿vale?, esté aquí. Entonces voy a darle botón derecho, voy a copiar el texto, voy a venirme aquí, voy a pegar, ¿vale? Voy a quitarle lo de ID de delante. Y cuando pulso Enter, ¿vale?, fijaos, ahora tenemos el icono de la nubecita en lo que es ese nulo. Si quiero poner un peine, por ejemplo, bueno, pues vengo, copio text, ¿vale?, lo cojo y lo pego. ¿Vale? No sé qué pasa, si pulso Enter con el ID delante, vale, no me obedece, ¿vale?, me vuelve a poner el icono de nulo, pero si le quito el ID y le pulso Enter, ¿vale?, me pone el peine. ¿Vale? Y así pasa con todos estos objetos, cualquiera de estos iconos podríamos utilizarlo para ponerlo en nuestros objetos. Esto es completamente nuevo ahora en Cinema 4D. Sirve precisamente, bueno, pues para organizar un poco mejor lo que son nuestros elementos. Vale, vamos a seguir otro poco. Ya hemos visto para qué sirve este tema de los iconos, ¿vale?, para organizarlo un poco mejor. Hemos visto que el nombre, en realidad, podemos cambiarlo tanto aquí en el gestor de objetos como aquí en el gestor de atributos. Y aquí, fijaos, me está diciendo, oye, esto pertenece a un layer modelos. ¿Vale? Si el objeto en sí no está metido en ningún sitio, el layer aparece vacío, como sucede con la cámara, que no está metida todavía en ningún layer. ¿Vale? En cuanto lo seleccionamos, ya me dice, oye, esto, ¿vale?, está metido en la layer modelo. Podemos cambiarlo, ¿vale?, aquí directamente en esta flechita hacia abajo podemos asignar. Esto es exactamente lo mismo que cuando pulsamos botón izquierdo aquí, ¿vale? Nos salen estas opciones aquí para hacer una selección y cambiarlo a otro layer. Y fijaos, si le damos aquí, que tenemos otro triangulito, ¿vale?, nos sale en realidad todas las opciones del layer, ¿vale? Significa que, bueno, pues aquí lo podemos poner en solo, ¿vale? Aquí hacemos las mismas modificaciones que hacemos aquí. De hecho, si pulsamos solo aquí y nos venimos al layer, fijaos, se ha puesto solo aquí, ¿vale? Entonces, podríamos controlar lo que muestran esta layer directamente desde el gestor de atributos en la opción de básicos, siempre y cuando, bueno, el objeto tenga o esté contenido en alguna layer, ¿vale? Si queremos, bueno, aquí viene el nombre, ¿no? Solo, visible en editor, visible en render, visible en el gestor de objetos, animación, generadores, deformadores, expresiones,
Looked, bueno, si le damos aquí, en realidad me lo va a bloquear y como me lo ha bloqueado ya solamente pues podríamos volver aquí y desbloquearlo. Aquí dentro del layer tenemos esa otra opción para poder hacer modificaciones en lo que son las layers a la cual pertenezca este objeto. Bueno, visible en editor y visible en render ya hemos visto para lo que significa. Realmente aquí también podríamos hacer cambios, ¿vale? Directamente en lo que es en estos dos puntitos, simplemente haciendo cambios en on, off o default. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí dependiendo del objeto, bueno, nos van a salir más o menos opciones. Si por ejemplo yo cojo el tubo, como veis no es lo mismo que coja el nulo, ¿vale? Que aquí ya no me aparecen más opciones, a que coja el tubo, que aquí me aparecen también otro tipo de opciones. Lo primero, le podemos decir que me ponga un color, ¿vale? Cuando yo le digo que me ponga un color, que me lo active, bueno, pues yo le puedo definir aquí un color. Esto ahora que ya tenemos los materiales puestos, bueno, pues no sé, puede que tenga sentido, ¿vale? Voy a quitarlos de lo que son todos estos objetos, ahora luego se los añadimos otra vez, ¿vale? Y como veis, como en el tubo yo le he dicho que, oye, pónmelo de un color, elegimos el color que sea, ¿vale? Y esto incluso nos sirve, bueno, aunque no es un material en realidad, sí que nos sirve para colorear de alguna manera los objetos. Si no os apetece trabajar en este objeto así en gris, bueno, pues podéis, a partir de este apartado de básicos en los atributos del objeto, hacer modificación de objetos. Si le pongo en automático, bueno, en automático me está cogiendo el color, pero si le pongo un material, ¿vale? Va a respetar más lo que es el material que el que yo le diga aquí que me lo ponga de un color, ¿vale? Entonces, si no tiene material, me lo va a poner en el color, y si tiene un material, va a empezar a visualizar el material. Y off, bueno, pues en realidad no me mostraría nada en el sentido de que si tenemos un material, sí que me lo muestra, pero si no tenemos material, pues me lo vuelve a mostrar en grises. Entonces, esto es off, automático. Si tiene material, muestra el material. Si no tiene material, nos muestra el color que hayamos puesto. On nos muestra sí o sí el color, aunque le añadamos un material. Y en layer lo que va a hacer es mostrarme el color del layer. Y esto también puede estar bien para que nos ayude. Voy a coger todos los elementos. Ya sabéis que cogiendo todos los elementos, si nos venimos a un apartado donde podemos asignar un valor o concreto, va a respetarnos, o sea, nos va a obedecer, no va a hacer falta, lo que quiero decir con esto, no va a hacer falta ir elemento por elemento, cogiendo todos y poniéndolo en layer, sino que si cogemos todos de arriba a abajo, ¿vale? Pulso Shift, selecciono todos los elementos, vengo aquí y le digo, oye, todos en layer, ¿vale? Entonces, dependiendo del color que tenga ese layer, pues nos va a mostrar, bueno, de ese color. Y esto también puede ser útil, bueno, a la hora de ir organizando un poco nuestros proyectos y incluyendo o incluir todos los elementos dentro de lo que es un layer concreto y visualizar qué elementos están dentro de un layer y cuáles no dentro de nuestro visor. Por último, bueno, dentro del cilindro, voy a volver a poner los materiales, ¿vale? Fijaos que al poner en el cono el material morado, como tiene como hijo el torus, bueno, pues me lo pone también de material morado, a no ser que yo le diga, oye, no, el torus quiero que sea de otro color. Voy a sacarlo de todos modos de aquí y voy a poner el verde, lo voy a poner en este, y el naranja lo voy a poner en este. Fijaos que podemos intercambiar o arrastrando simplemente los materiales, ¿vale? Los podemos cambiar de elemento o de objeto. Vale, voy a coger este cilindro porque aquí, bueno, Enable ya sabéis que es este checkbox de aquí. Vale, también tenemos una opción de X-Ray. X-Ray nos permite visualizar a través de lo que es el objeto. Puede suceder que queramos ver cómo están encajando dos objetos y que uno sea semitransparente. Esto no es lo mismo que usar un material transparente, ¿vale? Aprenderemos a crear un material transparente. Esto es simplemente cuando estamos en el editor, nos permite visualizar
a través de lo que es nuestro objeto con esta opción de X-Ray. De hecho, si tiramos un render, en realidad, bueno, pues nos lo muestra como un sólido, ¿vale? Y para eso, más o menos, ya tenemos visto esta opción de básico, más o menos para qué sirve, ¿vale? Ya sabéis que esta opción de básico lo tienen todos los elementos y, bueno, dependiendo, a lo mejor la cámara, por supuesto, no va a tener un apartado aquí de visualización en rayos X, ¿vale? Pero, por ejemplo, un objeto poligonal sí que lo tiene. Dependerá un poco del objeto, pero en su gran mayoría, bueno, estas son las opciones con las que podemos empezar a trabajar. Bueno, vamos a continuar haciendo un poco el proyecto que dejamos ayer o que hicimos ayer, que es un flujo de trabajo completo. Bueno, vimos ayer que directamente aquí nosotros podemos hacer modificaciones, ¿vale? En la altura de estos objetos, en lo que es el radio. Podemos definir la cantidad de segmentos de rotación y podemos definir la cantidad de segmentos de altura, por ejemplo. Bueno, si seguimos avanzando, vemos que podemos, por ejemplo, crear, bueno, pues pequeños biseles que, bueno, cuando tiramos un render, vamos a ver que nos permiten, bueno, crear estas zonas que en realidad se van a asemejar un poco más a lo que es la realidad, ya que ningún objeto realmente tiene un corte perfecto, ¿vale? Por muy bien que esté hecho, no tiene un corte perfecto de 90 grados. Entonces, con este filet, ¿vale? por así decir, podemos realmente, con este bisel, podemos ajustar un poco eso, ¿vale? Podemos determinar la cantidad de segmentos y podemos determinar qué tamaño tiene ese bisel. Aquí, por ejemplo, podemos definir si nuestro cilindro tiene o no tiene tapas, ¿vale? Y también podemos incluir segmentos en nuestras tapas. Si le damos a render ahora, bueno, como veis, nos crea un brillo alrededor, ¿vale? Con esto, que esto, bueno, es un poquito más profesional. Vale, ahora acercándome un poco a este cilindro me estoy dando cuenta de que no tiene realmente la cantidad suficiente de segmentos de rotación. Entonces me voy a venir aquí y voy a poner 48 por 2. Vale, lo he multiplicado por 2, vuelvo a tirar un render. Bueno, esto ya se ve un poco mejor. Vale, ya no se ven esos escalones. Todavía se ven un poco, pero bueno, podría ser para este caso suficiente. ¿Vale? Si me vengo hacia atrás, bueno, vemos que se ve un pequeño brillo, ¿vale? Que se va a acercar un poco más a lo que es la realidad. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el tubo. Vamos a meter, ¿vale? Este bisel, un radio, le vamos a poner 1 y vamos a poner 4, por ejemplo. Segmentos de rotación, bueno, en este caso voy a poner 100 y voy a venir aquí, render región, nos va a permitir renderizar solamente una región que seleccionemos, ¿vale? Si le damos aquí nos va a renderizar toda la ventana. Si nos venimos aquí, render región, y le decimos que renderice esto, va a renderizar solamente esa parte, ¿vale? Que como ahora el interés lo estoy teniendo un poco en esa zona, bueno, pues no hace falta que realmente rendericemos todo. Aunque ahora mismo no pesa mucho, no pasa nada porque no pesa mucho, habrá momentos donde sí que sea conveniente. ¿Vale? Y fijaos que aquí, bueno, ya tenemos estos dos brillos que hacen que el acabado, bueno, pues sea mucho mejor. Y por aquí tenemos otro brillo que también hace que el acabado sea mucho mejor. Por ejemplo, si nos venimos dentro del tubo a Slice, bueno, pues podemos hacer modificaciones con respecto a dónde empieza y dónde termina, ¿vale? Este tubo. Entonces, bueno, vamos a partirlo así. Vamos a dar otro render. Vale, entonces lo que quiero que hagáis en realidad es, bueno, que investiguéis un poco a ver en qué consisten esos cambios que nos propone Cinema 4D en cada una de las piezas, ¿vale? Todas las piezas en realidad tienen, aparte del objeto donde podemos definir las dimensiones, bueno, pues tienen luego también una serie de opciones, ¿vale? Que nos permiten
seguir creando o haciendo cambios en estos objetos para que sean, bueno, un poco más complejos, por así decir, o los podemos adaptar a lo que son nuestras circunstancias, dependiendo de lo que son las necesidades, ¿vale? Yo os recomiendo que volváis a hacer otra vez el ejercicio que hicimos ayer, pero en este caso ya trabajando de manera un poco más profunda lo que son en todos los elementos, que hagáis un poco de investigación en lo que son todos los primitivos y viendo un poco en qué consisten esas diferentes opciones o esas diferencias que tienen entre unos y otros. Si por ejemplo abro un platónico, bueno, pues aquí veis que tenemos diferentes tipos de platónico, ¿vale? Y aquí, bueno, podemos añadir segmentos y podemos modificar el radio, pero luego aquí, dependiendo del tipo de platónico, pues nos va a mostrar unos u otros, ¿vale? De manera automática. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con otro tipo de objetos un poco más raros que hay por aquí, que por ejemplo tenemos la figura, ¿vale? Que aquí lo que va a determinar o nos puede ayudar es para determinar si nuestra escena está siendo es proporcional a lo que nosotros queremos hacer, ¿vale? En este caso son objetos realmente enormes, ¿vale? Ya que una figura humana de 180 centímetros, bueno, pues está representada más o menos por lo que es esta figura. ¿Qué otros elementos tenemos? Bueno, pues si venimos aquí, voy a salvar este proyecto, salvar proyecto como, voy a crear un nuevo proyecto y vamos a ver un poco en qué consiste en el terreno, ¿no? El landscape. Bueno, en el landscape, por ejemplo, sirve para crear terrenos irregulares y tenemos unas dimensiones en X, unas dimensiones en Z y unas dimensiones en Y que determinan la altura de este objeto. Aquí, si nos venimos a display, vamos a ver la cantidad, ¿vale?, de polígonos que lo componen. Cuanto más polígonos tengan, mejor resolución vamos a obtener. Entonces, bueno, pues tocando todos estos parámetros podemos determinar cómo de suave o de ruidoso queremos nuestro terreno. Podemos modificar también temas de escala, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo os recomiendo que todos estos parámetros, dado que son en tiempo real, bueno, pues los visualicéis y los interioricéis para poder sacar el máximo partido a lo que son estos objetos primitivos, ya que a partir de muchos de ellos vamos a construir muchas escenas, ¿vale? Aquí podemos bajar un poco el nivel del mar para que, bueno, que se genere este tipo de historia y que no vaya desde el cero hasta el centro, sino, bueno, pues que se creen esos objetos más puntiagudos, ¿vale? También tenemos una opción para reducir, bueno, aumentar ahí, para que llegue un momento donde ya, ¿vale?, no haya picos hacia arriba. Podemos determinar también, por ejemplo, la orientación, si queremos que esté en X, si queremos que esté en Z, menos Z, o si queremos que esté en Y o en menos Y. Vale. Seed nos lo vamos a encontrar muchas veces. En realidad, Seed sirve para que con estos parámetros que hemos introducido, bueno, pues genere un terreno totalmente diferente, ¿vale? Esto se utiliza cuando estamos trabajando con ruidos y cuando estamos trabajando con números aleatorios. Entonces, lo que hacemos al cambiar el seed es la semilla, lo que hacemos es cambiar el orden de estos números para que se genere un terreno completamente diferente, ¿vale? No modificamos el valor de lo que son los parámetros siguen siendo los mismos, pero el cálculo es radicalmente diferente, ya que cambiamos lo que son los números aleatorios que nos están generando concretamente este terreno. Y lo veremos repetido muchas veces. En realidad da igual, el valor no incrementa o disminuye ningún parámetro de lo que es el terreno. Simplemente es elegir un terreno diferente porque la combinación que va a hacer con los números va a ser radicalmente diferente. Podríamos poner 99.999 y, bueno, seguiría haciendo un número diferente.
Esto se trata en realidad de pues bueno, que cuando hagamos un terreno no hagamos todos el mismo terreno, ¿no? Y que podamos elegir entre toda esta variedad que es, bueno, yo creo que infinita. Vale, entonces aquí, bueno, se trata de que elijáis, bueno, un número aleatorio, o sea, un número para que genere un terreno aleatorio que no sea exactamente igual al que hace todo el mundo, ¿vale? Si lo dejáis a 0 y metéis exactamente los mismos parámetros que tengo yo aquí, os saldrá exactamente el mismo terreno que yo tengo en pantalla, ¿vale? Bueno, bordes, bueno, esto lo que hace es cambiar, ¿vale? Lo que es el terreno, ¿vale? Son formas y fórmulas de representar las cosas de diferente manera, ¿vale? Y por último también tenemos una forma esférica, ¿vale? Y esto, bueno, pues nos puede permitir crear, como veis, bueno, pues formas que pueden servir para, bueno, crear terrenos un poco más irregulares, ¿vale? Así que como veis, bueno, cada objeto, cada elemento puede y tiene un montón de posibilidades que yo os recomiendo que, bueno, pues que investiguéis, que experimentéis con ello. Ya vimos en el vídeo anterior cómo podemos hacer o crear un render cubriendo un poco con todo el ciclo. Bueno, pues continuad metiendo elementos y simplemente añadís las luces, añadís una cámara, nos venimos aquí al render setting, le marcamos una salida, ¿vale? Una salida que nosotros queramos. Si quisiésemos meter algo para Instagram, tendríamos que tener una salida cuadrada, en este caso, si quisiésemos que fuese un elemento cuadrado. Entonces el aspecto radio, bueno, pues sería square 1,1, ¿vale? Tendríamos que quitar el loop radio y poner 1,1, ¿vale? Y entonces, fijaos, ya me lo pone a 1920 por 1920. Ya os digo, dependerá un poco de la salida que queráis tener. Y por último, bueno, pues tenéis que marcar una ruta y en esa ruta, bueno, pues ya con un formato determinado y un nombre, le damos a render, en el visor de imágenes ya nos sale cómo queda ese render. Hasta aquí llega este tutorial. Espero que hayáis podido aprender algo con nosotros. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego. A-Room, Escuela de Nuevas Tecnologías para Mentes Creativas.